mi nombre es Carmen Herrera y tengo 72 años. Llevo toda mi vida creyendo que el amor de una madre es el vínculo más sagrado que existe en este mundo. Hoy sé que me equivocaba. No porque el amor no sea real, sino porque hay personas capaces de tomarlo, aplastarlo entre sus manos, y usarlo como arma contra ti. Y lo más doloroso de todo es que esas personas llevan tu apellido. Todo comenzó un martes de octubre, en la consulta del doctor Alejandro Fuentes, mi médico de cabecera desde hacía más de 20 años. Era una revisión rutinaria, de esas que una hace casi por costumbre. Me tomó la presión, revisó mis análisis, escuchó mi corazón. Todo estaba bien. Pero algo en su mirada no lo estaba. Sus manos temblaban ligeramente mientras escribía en el ordenador, y evitaba mirarme directamente a los ojos, como si guardara un secreto demasiado pesado para cargarlo solo. «Está usted estupendamente, Carmen», me dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Tiene la salud de una mujer de 50. Muchos años buenos por delante». Me levanté para despedirme, y fue entonces cuando ocurrió algo que jamás olvidaré. Mientras recogía mi bolso, sentí su mano rozar la mía. Discretamente, casi con miedo, me deslizó un papel doblado entre los dedos. Lo hizo tan rápido que por un momento dudé si había sido real. «Cuídese mucho», me dijo en voz baja. «Y recuerde que la familia no siempre es lo que parece». Salí de aquella consulta con el corazón desbocado. Dentro de mi bolso, aquel papel ardía como una brasa. Durante el trayecto en taxi hasta casa, lo miré 1000 veces sin atreverme a abrirlo. Algo en mi interior me decía que una vez lo leyera, mi vida nunca volvería a ser la misma. Llegué a casa y encontré a mi hijo Marcos en el salón, junto a su esposa Lucía y mi nieta Andrea. Los tres hablaban en susurros, pero callaron en cuanto me vieron entrar. Lucía escondió unos papeles detrás de su espalda con un gesto torpe. Marcos se levantó con esa sonrisa suya que nunca termina de llegar a los ojos. «¿Qué tal el médico, mamá?», me preguntó. «Todo perfecto», respondí, estudiando sus caras. Vi algo que me heló la sangre. Decepción. Una decepción que intentaron disimular pero que no pudieron esconder del todo. Esa noche, en la mesa, el silencio era tan espeso que se podía cortar. Marcos apenas habló. Lucía respondía con monosílabos. Andrea miraba el plato sin levantar los ojos. Me fui a mi habitación con un peso en el pecho que no sabía nombrar. Saqué el papel del bolso con manos temblorosas y lo despoblé despacio. Lo que leí me quitó el aire de los pulmones. «Carmen, su familia estuvo aquí ayer. Su nuera preguntó si yo podría certificar que usted necesita cuidados especiales. Quieren internarla en una residencia. También preguntaron por su herencia y sus ahorros. No vuelva a casa». «Ya. Doctor Fuentes». Me quedé paralizada. Las palabras bailaban ante mis ojos. Mi propio hijo. El niño al que adopté con 2 años, abandonado en un centro de acogida de Sevilla. El mismo al que di todo lo que tenía, todo lo que era, todo lo que soñé ser. Marcos tenía 43 años y yo lo había amado cada uno de ellos con una intensidad que no cabe en palabras. Y ahora esto. No pude dormir. A las 2 de la madrugada, escuché voces en la cocina. Me levanté en silencio y me acerqué a la puerta. Marcos, Lucía y Andrea hablaban sin molestarse en bajar demasiado la voz. «El maldito médico no cooperó», susurraba Lucía con rabia. Le dije que la vieja estaba perdiendo la cabeza, que dejaba el gas abierto, que no reconocía a la gente, y él insistió en que está perfectamente bien. «Encontraremos otro», respondió Marcos con una calma que me revolvió el estómago. «Hay médicos dispuestos a firmar lo que haga falta». Y entonces escuché las palabras que partieron algo dentro de mí para siempre. «Necesito ese dinero ya», dijo Andrea. «Llevo meses esperando». «¿Cuánto tiempo más tengo que fingir que la quiero?». Me alejé de la puerta con las piernas temblando. Ya no lloraba. Algo mucho más frío que las lágrimas había tomado su lugar. Una determinación absoluta. No iba a huir como una víctima asustada. Iba a huir como una mujer que acaba de despertar. A las 5 de la madrugada, cuando la casa dormía en un silencio que ya sentía amenazante, hice algo que no había hecho en décadas. Tomé decisiones únicamente para mí. Saqué la maleta más pequeña que tenía y metí solo lo esencial. Mis documentos, mis medicamentos, una muda de ropa,
y una libreta azul que guardaba en el fondo del armario desde hacía años. Una libreta que mi familia nunca supo que existía, y cuyo contenido cambiaría todo lo que estaba por venir. Antes de salir, hice algo más. Saqué el móvil, activé la grabadora de voz, y caminé despacio por el pasillo hacia la habitación de Marcos y Lucía. Como imaginaba, ya estaban despiertos. Sus voces llegaban claras a través de la puerta. Lucía hablaba de copiar mis tarjetas bancarias esa misma mañana. Marcos mencionaba una cita con un abogado para preguntar si era posible declararme incapaz sin necesidad de un médico. ¿Crees que sospecha algo?, preguntó Lucía en voz baja. Imposible, respondió Marcos con una seguridad que me revolvió el estómago. Es demasiado mayor y demasiado confiada. No tiene a dónde ir. No tiene a nadie. Somos todo lo que tiene. Guardé el móvil en el bolso con cuidado. Tenía suficiente. Dejé una nota sobre la mesa de la cocina que decía simplemente: he salido a hacer unos recados. Vuelvo luego. Carmen. Y salí de aquella casa sin mirar atrás, con la espalda recta y el corazón latiendo más fuerte que en mucho tiempo. Tomé un taxi hasta el banco. Eran las 9 de la mañana cuando entré y pedí retirar 4.000 euros en efectivo. La cajera, una chica joven llamada Patricia, me miró con cierta preocupación. ¿Está segura, señora? Es una cantidad considerable para llevar encima. Completamente segura, le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Después tomé otro taxi hasta el Hotel Palacio Real, el más elegante del centro de Madrid. Pedí una suite en la planta 9 y pagué por adelantado. Cuando cerré la puerta de aquella habitación detrás de mí, por primera vez en semanas, respiré. Lloré. Lloré durante una hora larga, sentada en el sofá frente a la ventana con vistas a la ciudad. Lloré por los 40 años que había dedicado a un hijo que me veía como un obstáculo. Lloré por las humillaciones que había soportado sin entender que lo eran. Lloré por la mujer que fui antes de convertirme en la abuela invisible que ellos despreciaban. Y cuando terminé de llorar, me sequé las lágrimas, abrí mi libreta azul, y empecé a planear. Esa tarde llamé al bufete de abogados más prestigioso de Madrid. El abogado principal, don Rafael Montoya, un hombre de unos 55 años con reputación de implacable, me recibió en persona cuando mencioné la cantidad que estaba dispuesta a invertir en mi defensa. Le conté todo. Le mostré las grabaciones. Su expresión fue volviéndose más seria con cada palabra. Carmen, me dijo cuando terminé, lo que su familia está planeando constituye maltrato a persona mayor, conspiración para cometer fraude, y potencialmente falsificación de documentos. Podemos llevarlos ante la justicia. Eso es exactamente lo que quiero, respondí. Pero quiero hacerlo bien. Quiero que paguen de la manera que más les duela. Don Rafael sonrió. Era la sonrisa de un hombre que había encontrado un caso que le apasionaba. Pero entonces llegó el primer golpe inesperado. Antes de que pudiéramos continuar, su asistente entró con una expresión grave. Don Rafael, hay algo que la señora Herrera necesita saber. Me tendió una carpeta. La abrí y sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Dentro había fotografías. Fotografías de Lucía reunida con un hombre que reconocí de inmediato. Era el notario del barrio, don Ernesto Vidal, un hombre en quien mi marido había confiado toda su vida. En las fotos, Lucía le entregaba documentos. Documentos que, según el investigador privado que don Rafael ya había puesto a trabajar esa misma mañana, eran borradores de un testamento falso. Un testamento que supuestamente yo había firmado dejándolo todo a Marcos, y en el que se incluía una cláusula declarando que yo padecía deterioro cognitivo severo en el momento de la firma. Llevaban meses preparando esto. No era una reacción desesperada. Era un plan calculado, frío, y ejecutado con una precisión que me heló la sangre. Y todavía no sabía lo peor. Porque esa misma noche, cuando encendí el móvil por primera vez desde que salí de casa, encontré 42 llamadas perdidas de Marcos. Y un mensaje de texto que decía: mamá, si no vuelves esta noche, vamos a llamar a la policía para denunciar tu desaparición. El médico está preocupado por tu estado mental. Ya habían comenzado. Y yo acababa de darme cuenta de que la guerra era mucho más grande de lo que imaginaba. Leí aquel mensaje 3 veces. Cada vez que lo hacía, sentía una mezcla de rabia y de algo que tardé en identificar como claridad absoluta.
Marcos estaba ejecutando su plan con una velocidad que demostraba que llevaba mucho tiempo ensayándolo. Llamar a la policía para denunciar mi desaparición era un movimiento perfecto. Si yo aparecía, quedaba como una anciana confundida que había huido sin motivo. Si no aparecía, construían el relato de una mujer con problemas mentales que necesitaba protección. En cualquier caso, ellos ganaban. O eso creían. Le mostré el mensaje a don Rafael al día siguiente por la mañana. Él lo leyó sin inmutarse. Perfecto, dijo simplemente. Déjelos que llamen a la policía. Nosotros ya hemos contactado con 3 psiquiatras independientes que han evaluado sus conversaciones grabadas y su comportamiento desde que salió de casa. Los 3 coinciden en que usted está en plenas facultades mentales. Si su hijo intenta usar a la policía como herramienta, vamos a estar listos. Pero entonces su investigador privado, un hombre discreto llamado Tomás que nunca levantaba la voz, entró en el despacho con una expresión que no presagiaba nada bueno. Hay novedades, dijo Tomás colocando una carpeta sobre la mesa. Su nuera Lucía lleva 6 meses usando los datos personales de Carmen para solicitar tarjetas de crédito a su nombre. Hemos identificado 4 tarjetas con una deuda acumulada de casi 38.000 euros. Compras en tiendas de lujo, restaurantes, un viaje a Mallorca en agosto que le dijeron que era un viaje de trabajo de Marcos. Me quedé sin palabras. Recordé aquel agosto perfectamente. Me habían dicho que Marcos tenía una conferencia importante en Palma. Yo me había quedado sola en casa durante 10 días, cuidando su planta y esperando que llamaran. Nunca llamaron. Pero lo que vino después me golpeó con una fuerza que no esperaba. Hay algo más, continuó Tomás sin apartar los ojos de sus notas. Su hijo Marcos perdió su empleo hace 9 meses. No lo sabe porque nunca se lo dijeron. Ha estado viviendo de su pensión y de sus ahorros desde entonces. Además, tiene deudas de juego con varias personas. Deudas que superan los 80.000 euros con individuos que no son precisamente pacientes. El mundo giró ligeramente a mi alrededor. Marcos. Mi hijo. El niño al que saqué de un centro de acogida en Sevilla con 2 años, al que di un nombre, una familia, una vida. Tenía deudas de juego con gente peligrosa y llevaba casi un año robándome en silencio. ¿Y Andrea?, pregunté con la voz quebrada. Tomás dudó un momento antes de responder. Su nieta tiene 17 años y está embarazada de 3 meses. El padre es un hombre casado que le dobla la edad y que ha desaparecido del mapa desde que supo del bebé. Andrea necesita dinero con urgencia y sus padres le prometieron que pronto lo tendrían. Cerré los ojos un momento. Aquella niña a la que yo había llevado al colegio, a la que había enseñado a leer, a la que había consolado cuando su primer novio la dejó llorando en el sofá de mi casa. Estaba embarazada, asustada, y en lugar de venir a mí, había elegido unirse a sus padres para destruirme. Esa tarde decidí hacer algo que llevaba días posponiendo. Llamé a Marcos. Descolgó al primer tono, como si hubiera estado esperando con el teléfono en la mano. Mamá, gracias a Dios, dijo con esa voz de preocupación que yo ya sabía perfectamente que era teatro. Estamos muy asustados. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Estoy mejor que nunca, hijo, respondí con una calma que claramente lo desconcertó. Tomándome el tiempo que necesito. Mamá, esto no es normal. Necesitas volver a casa. El doctor Fuentes está muy preocupado por ti. Dice que estos comportamientos pueden ser señal de algo serio. Y ahí estaba. Plantando la semilla. Usando el nombre de mi médico, el mismo hombre que me había salvado, como parte de su mentira. Qué curioso, dije despacio. Porque el doctor Fuentes me dijo que estoy en perfecta salud. ¿Sabes lo que sí me dijo? Que vosotros estuvisteis en su consulta preguntando si podía certificar que estoy perdiendo la cabeza. ¿Quieres hablarme de eso, Marcos? El silencio al otro lado de la línea fue tan largo que pensé que había colgado. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado completamente. Ya no era el hijo preocupado. Era otra cosa. No sé de qué estás hablando. Creo que de verdad necesitas ayuda profesional. Puede que tengas razón, respondí. De hecho, ya la tengo. Se llama don Rafael Montoya. Quizás te suene su nombre cuando te llegue la citación judicial. Colgué. Y antes de que pudiera procesar lo que acababa de ocurrir, recibí un mensaje de un número desconocido.
lo abrí sin saber qué esperar. Y lo que leí me dejó paralizada durante varios minutos. Era un mensaje de Lucía, enviado por error a mi número en lugar del de Marcos. Decía: el falsificador confirma que los documentos estarán listos el viernes. Después de eso, nadie podrá pararlos. El viernes. Quedaban 48 horas. Aquel mensaje enviado por error fue el mayor regalo que Lucía pudo hacerme sin saberlo. Lo reenvié inmediatamente a don Rafael, que respondió en menos de 2 minutos. Carmen, esto es exactamente lo que necesitábamos. Mañana a primera hora ponemos en marcha la fase 2. No dormí aquella noche, pero no fue por miedo. Fue porque mi mente no paraba de trabajar. Por primera vez en muchos años, me sentía completamente viva. Como si todo lo que había dormido dentro de mí durante décadas hubiera despertado de golpe y con una claridad brutal. A la mañana siguiente, don Rafael me explicó el plan con detalle. En lugar de confrontar a mi familia directamente, íbamos a dejar que ellos solos cavaran su propia tumba delante de testigos. Me vestí con el traje negro más elegante que tenía, me puse los pendientes de perlas que mi marido Antonio me regaló el día de nuestra boda, y tomé un taxi hasta la notaría más importante del centro de Madrid. Había pedido cita para revisar y actualizar mi testamento real, el verdadero, el que nadie de mi familia sabía que existía. Lo que Marcos y Lucía no sabían era que Tomás, el investigador de don Rafael, les había filtrado de forma anónima que yo tenía pensado ir aquella mañana a una agencia inmobiliaria del barrio de Salamanca para vender en secreto una de mis propiedades y transferir el dinero al extranjero. Era mentira, por supuesto. Pero era exactamente el tipo de mentira que haría que ellos actuaran con prisa y sin pensar. Y así fue. Cuando salí de la notaría a las 12 del mediodía con mis documentos reales perfectamente actualizados y firmados ante notario, tomé un café tranquilamente en el bar de enfrente. A las 12:30, recibí una llamada de Tomás. Ya están dentro de la agencia inmobiliaria. Marcos está hablando con un agente. Dice que tiene poderes notariales sobre sus bienes y que quiere tasar su piso de la calle Serrano para ponerlo en venta esta semana. Me levanté, dejé el café a medias, y caminé los 200 metros que separaban el bar de aquella agencia con pasos lentos y deliberados. Entré por la puerta de cristal y los vi al fondo del mostrador. Marcos, Lucía y Andrea, los tres vestidos con su mejor ropa, sonriendo a la gente con esa facilidad que tienen las personas que llevan mucho tiempo mintiendo. Marcos sostenía en la mano unos papeles que yo sabía perfectamente que eran falsos porque el falsificador no había terminado su trabajo. Todavía. Hola, familia, dije desde la entrada con una voz lo suficientemente alta para que todos en la oficina pudieran escucharme. Los tres se giraron al mismo tiempo. La cara de Marcos se puso blanca como el papel. Lucía abrió la boca y no salió ningún sonido. Andrea dio literalmente un paso hacia atrás como si hubiera visto un fantasma. El agente inmobiliario los miró a ellos, me miró a mí, y frunció el ceño con evidente confusión. ¿Conoce usted a estas personas, señora? Por desgracia, sí, respondí acercándome con calma. Este hombre dice ser mi hijo. Y esos documentos que tiene en la mano son falsos porque yo nunca le he otorgado ningún poder notarial sobre mis bienes. Marcos intentó recuperarse. Mamá, esto es un malentendido. Estábamos intentando ayudarte. Pensamos que querías vender el piso y... Cuando te dije yo que quería vender mi piso, le interrumpí. El agente ya había levantado el teléfono discretamente. Don Rafael había coordinado que 2 de sus abogados estuvieran esperando a una manzana de distancia. Llegaron en 8 minutos. Cuando entraron por la puerta con sus maletines y sus trajes oscuros, la expresión de Lucía se transformó en algo que solo puedo describir como terror puro. Uno de los abogados se dirigió directamente a Marcos. Señor, ¿podría mostrarme la documentación que acredita su autoridad legal para gestionar los bienes de la señora Carmen Herrera? Marcos miró los papeles que tenía en la mano. Los mismos papeles que el falsificador le había entregado apenas 2 días antes y que, según acabábamos de descubrir, tenían un problema enorme. El falsificador, cuyo nombre real era Víctor Salas, era en realidad un colaborador de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional. Llevaba 6 meses infiltrado en una red de falsificación documental, y Marcos había ido a llamar exactamente a su puerta. Saqué mi teléfono y puse la grabación que había hecho aquella madrugada en el pasillo de mi casa. La voz de Marcos llenó la oficina inmobiliaria.
Tenemos que hacer que parezca que está perdiendo la cabeza. Cambiamos sus medicamentos, escondemos sus cosas, le decimos que ha hecho cosas que no ha hecho. En un mes cualquier médico certificará que está incapacitada. El silencio que siguió fue absoluto. Los empleados de la agencia, los clientes que esperaban sentados, todos miraban a mi familia con una expresión de horror y asco que no necesitaba palabras. Lucía empezó a llorar. Marcos intentó hablar y no pudo. Y Andrea, mi nieta, se quedó mirándome con unos ojos en los que por primera vez en mucho tiempo vi algo que reconocí. Vergüenza verdadera. Esa misma tarde, mientras mi familia intentaba desesperadamente entender cómo había podido derrumbarse todo tan rápido, recibí una llamada que no esperaba. Era Andrea. Y lo primero que dijo cuando descolgué no fue una disculpa ni una excusa. Fue simplemente, abuela, necesito contarte la verdad. Toda la verdad. Y necesito que sepas que estoy dispuesta a declarar contra mis padres. Me quedé en silencio un momento. Porque lo que acababa de decir Andrea no era solo una sorpresa. Era la pieza que faltaba para que todo encajara de una vez. Quedé con Andrea esa misma noche en el restaurante del hotel. Llegó con los ojos hinchados y la ropa arrugada, muy diferente de la chica segura y distante que yo recordaba. Se sentó frente a mí y antes de que pudiera decir nada, puso su teléfono sobre la mesa. Aquí está todo, abuela. Grabaciones de sus peleas, mensajes donde planean culparme a mí si todo sale mal, y un video de mamá contando el dinero de tus joyas después de venderlas. La miré en silencio. ¿Por qué lo grabaste todo?, le pregunté. Porque hace 3 semanas me di cuenta de que cuando esto terminara, iba a ser su chivo expiatorio. Y no estoy dispuesta a pagar por lo que ellos hicieron. Le conté entonces algo que nadie más sabía todavía. La libreta azul que había guardado durante años contenía los detalles de algo que mi marido Antonio me había dejado al morir. Además del piso de la calle Serrano y de mi pensión, Antonio había invertido durante décadas en varios negocios discretos. Al morir, me dejó 2,5 millones de euros en una cuenta en el extranjero y 2 apartamentos en Lisboa que habían triplicado su valor con los años. Nunca se lo dije a Marcos porque quería saber si me amaba por lo que era, no por lo que tenía. Y la respuesta, después de 40 años, había llegado con una claridad devastadora. Andrea me miró con los ojos muy abiertos. Abuela, ellos nunca supieron eso. No, confirmé. Y eso es exactamente lo que los destruirá. Porque todo este plan, toda esta traición, todo este daño que me han hecho, lo hicieron creyendo que me estaban robando lo poco que tenían calculado que yo tenía. Y resulta que lo poco era en realidad muchísimo más. Andrea tardó un momento en procesar lo que acababa de escuchar. Y entonces dijo algo que no esperaba. Abuela, ¿puedo pedirte algo? Dime. Enséñame a ser como tú. El juicio llegó 6 semanas después. Dan Rafael había construido un caso tan sólido que el abogado de Marcos y Lucía les recomendó declararse culpables para negociar una pena menor. Se negaron. Querían ir a juicio convencidos de que podían manipular a cualquiera con su imagen de familia perfecta y cariñosa. Fue su último error. La sala estaba llena. Mi historia había llegado a los medios de comunicación después de que decidiera contar todo en una transmisión en directo desde el hotel que alcanzó 90,000 espectadores en pocas horas. Había periodistas, cámaras, y decenas de personas mayores que habían venido desde diferentes partes de España a mostrar su apoyo. Cuando entré en aquella sala con Andrea a mi lado, sentí el peso de todas esas miradas y no me encogí. Me crecí. El fiscal presentó las grabaciones, los extractos bancarios, las tarjetas de crédito fraudulentas, el testimonio del falsificador colaborando con la policía, y los documentos del testamento falso. Pero el momento que paralizó la sala fue cuando Andrea subió al estrado. Con voz firme y sin apartar los ojos del jurado, narró cada conversación, cada plan, cada momento en que sus padres habían calculado fríamente cómo destruir a la mujer que los había amado sin condiciones. Cuando terminó, vi a varios miembros del jurado con los ojos brillantes. El abogado defensor intentó desacreditarla. ¿No es cierto que está usted embarazada y necesita dinero urgentemente? Andrea no parpadeó. Sí, estoy embarazada y sí necesito ayuda. Pero no estoy mintiendo para conseguirla. Estoy diciendo la verdad porque es lo correcto. Y porque mi abuela me enseñó que el verdadero valor no está en protegerse a una misma, sino en proteger a quien merece ser protegido.
Cuando me tocó testificar a mí, el fiscal me preguntó cómo me había sentido al descubrir la traición. Me sentí como alguien que ha vivido 40 años dentro de un sueño hermoso y se despierta de golpe para descubrir que era mentira, respondí. Pero también me sentí, por primera vez en mucho tiempo, completamente libre. El jurado deliberó durante menos de 2 horas. Culpables en todos los cargos. Marcos fue condenado a 11 años de prisión por conspiración, fraude, maltrato a persona mayor y falsificación de documentos. Lucía recibió 9 años por los mismos cargos más el de usurpación de identidad. Cuando el juez leyó las condenas, Lucía se derrumbó llorando. Marcos se quedó mirando el vacío sin expresión. 6 meses después de aquel día, compré una casa pequeña con jardín en las afueras de Toledo. Tiene una terraza desde la que se ven los tejados de la ciudad al atardecer y una cocina enorme donde Andrea y yo pasamos las tardes del domingo. Ella terminó el bachillerato con matrícula de honor. Tuvo una niña preciosa a la que llamamos Victoria. Estudia Derecho y dice que quiere especializarse en protección de personas mayores. Yo he creado una fundación que lleva el nombre de mi marido Antonio, dedicada a ayudar a ancianos que sufren situaciones similares a la mía. Marcos y Lucía me han escrito desde la prisión. Sus cartas van directamente a la papelera sin abrirlas. Hay puertas que, una vez cerradas, no deben volver a abrirse jamás. Cada noche, antes de dormir, le doy las gracias al doctor Alejandro Fuentes por aquella nota doblada que me puso en la mano con dedos temblorosos. Le doy las gracias por tener el valor que otros no habrían tenido. Y me doy las gracias a mí misma. Por haber huido aquella madrugada no como una víctima asustada, sino como una mujer que por fin había decidido que su vida le pertenecía solo a ella. Tengo 72 años. Y estos son, sin ninguna duda, los mejores días de mi vida.